Vamos a ver la palabra de Dios. Esta noche quiero leer San Juan capítulo 1, el versículo 43 hasta 51. Voy a leer. San Juan capítulo 1, el versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en que no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hasta el versículo 51 he leído. Creo que casi todos los hermanos de Ecuador, Chile y Bolivia participaron en el retiro espiritual de Misión Buenas Nuevas. También han escuchado varias veces el testimonio del pastor Oxupan y también de otros pastores. Por esa razón, ya ustedes tienen testimonio, también alguien podían adquirir la fe, ¿no? Mientras tanto que yo estaba escuchando del testimonio de pastor Oxupan, me daba mucha enseñanza de Dios. Porque la enseñanza principal de Dios es que si uno confía en su pensamiento y fracasa. Entonces no mucha gente está entendiendo esta enseñanza, ¿no? La verdad que todo lo que han encarcelado, ellos porque han cometido y también porque habían capturado y habían juzgado. Solamente por confiar en su pensamiento. Así está diciendo. Cuando yo mato la gente, ya entonces nadie conocerá. Cuando yo robo, entonces ¿quién conocerá? Cuando yo hago daño contra la gente, nadie podrá descubrir. Siempre los que cometen confían en su pensamiento. Así Pastor Oxubag estaba diciendo. Además estaba contando su testimonio, ¿no? Hasta que él tuviera 19 años, siendo joven. Estaba teniendo mucho plan de su vida. Él quería estudiar, pero
no tenía mucha oportunidad. Por esa razón, él dejó su estudio y regresó a la casa de su padre. Desde aquel tiempo, él tenía mucha preocupación de su vida futura, que es lo que va a surgir. Por esa razón, él quería viajar a Japón, pero en esa época era difícil, ¿no? Para tener el pasaporte, para tener el permiso, la visa de Japón, era imposible. Por esa razón, él no podía llegar a Japón, aunque su tío era hermano menor de su padre, que vivía en Japón, él invitó, pero no podía llegar. Por esa razón, él quería ingresar en el servicio militar, pero por tener el problema de su diente que había quebrado, fue rechazado. No podía lograr de examen. En aquel entonces, desde el fondo de su corazón se levantó rabia, odio contra sí mismo. Pagokso, tan maldito, yo te odio. De fondo de su corazón estaba teniendo gran rabia por lo que estaba confiando en sí mismo. Desde aquel tiempo, ¿no? Él estaba leyendo muchos libros. Cuando él vivía en el campo, donde no había librería, donde se vende libros, ¿no? Por eso él quería prestar el libro de los vecinos. Entonces siempre leía durante casi un año, ¿no? Estaba leyendo. Y también él estaba escuchando la palabra de Dios, leyendo la Biblia. Un día él se encontró en la Biblia. Todos los hombres del mundo están destituidos de la gloria de Dios, pero siendo justificado gratuitamente por la gracia del Señor. Entendiendo la palabra de Dios, la verdad que él podía sentir que era como pecador, inmundo, sucio, tan vil. Pero él no quería tener la decisión, sino que él quería recibir la decisión de Dios. ¿Cómo dice hacia nosotros? Siendo justificados gratuitamente por la gracia de la redención que está en Cristo Jesús. Aceptando esta palabra, ¿no? Suficiente él podía ser salvo. Aunque nadie le explicó el evangelio, porque donde él estaba congregando en la iglesia de presbiteriana, Sonsan, ninguna persona explicaba sobre el evangelio. Él por sí mismo entendió el evangelio. Por esa razón, cada sábado de la noche se unían entre los miembros de coro de la iglesia para preparar alabanza, para presentar el día domingo al siguiente día de sábado, ¿no? Y después de practicar ensayo de presentación de coro, entre 20 personas, de repente él presentó ante ellos: amigos, amigas, miren, yo anteriormente me sentía como pecador, pero ahora me siento justo, salvo, no tengo pecado. Ustedes también tienen que recibir el perdón de los pecados. Desde aquel tiempo estaba discutiendo, ¿no? Algunos decían que, sí, maestro,
Maestro Bach, yo también tengo pecado, ¿qué hago? Mientras tanto que Pastor Bach, siendo joven, que yo soy justo, no tengo pecado. Escuchando esta palabra, se discutían entre sí, ¿no? Ah, sí, Maestro Bach, yo también tengo pecado, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero Pastor Subag estaba siendo joven, no sabía muy bien sobre explicación del Evangelio, ¿no? Pero pasando una semana por ahí y un día, Pastor podía encontrar a una señorita y personalmente le explicó, mire, maestra, tiene que recibir perdón de los pecados. Pero esa señorita estaba enojada contra joven Oxpa. Decía que tú eres mucho mejor que mi pastor. ¿Por qué estás diciendo esta palabra? Entonces usted tiene que preguntarle al pastor. No sé muy bien yo soy pecadora. Se enojó. Y desde aquel tiempo estaba divulgando esta palabra entre los jóvenes, porque los jóvenes de campo, como el día sábado, se unían en la iglesia para presentación de domingo, ¿no? Por eso un día, pastor quería entrar en una sala donde se unían entre los jóvenes, pero salía de conversación afuera antes de abrir la puerta. Decía que alguno, ¿no? Jovencito Osbach dice que no tiene pecado. Yo conozco de su maldad. Entonces, nosotros hemos cometido. Entonces, ¿cómo puede decir que él no tiene pecado? Es injusto. Se burlaban. Haciendo bullying, ya desde aquel tiempo, Pastor Usuba estaba teniendo gran choque de su corazón, ¿no? Porque él quería que otras personas también supieran sobre el perdón que él recibió. Pero mucha gente rechazaban. Desde aquel tiempo él se quedó en su casa y empezó a leer la Biblia y también otros libros, así dice. Pero justamente en esa época, ¿no?, el misionero Dick York de Estados Unidos llegó a la ciudad de Daegu. En aquel entonces, misionero Dick York él hizo una campaña evangelística. En aquel entonces, los jóvenes, uno de como 20 jóvenes de la iglesia de pastor, fueron invitados a través de un anciano. Entonces, al llegar en la campaña, ellos estaban escuchando la predicación de misionero Digyo. Creo que ellos entendieron el evangelio, por eso ellos recibieron bautismo. ¿Sabe qué? En la iglesia presbiteriana de Corea del Sur, cuando recibe bautismo, no hunde dentro de agua, sino que por medio de mano de un pastor mojado, solamente puede poner la imposición de mano sobre una persona que recibe bautismo. Te doy bautismo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. También yo recibí así bautismo. Por esa razón, esa es una tradición presbiteriana de la iglesia de Corea del Sur. Pero de repente, ya llegó una noticia que
ya los jóvenes de la iglesia de presbiteriana de Sansan se hundieron mojados entero hasta la cabeza. Esa palabra estaba chocando fuertemente entre los miembros de la iglesia. Por eso Pastor Oxuba, cuando participó en el culto de domingo, ¿no?, una señora reclamó contra ese anciano: anciano maldito, ¿por qué mojó a mi hijo? ¿Ustedes cómo están pensando? Para recibir el bautismo debe ser sumergido de agua, ¿no? Es normal, pero por tener costumbre de Corea del Sur, ¿no?, tradición, ya estaba chocando fuertemente, como igual que es como fuera de evangélico, ¿no? Ya, ¿cómo puede sumergir mi hijo? No, ¿por qué sumergía? Porque mojó mi hijo. Entonces el anciano decía que yo saqué, no solamente mojé. Entonces ya por medio de esa cosa estaba chocando fuertemente, pero el hijo de esa señora se llama, como su apellido Sim, él hablaba inglés, era inteligente. Según la explicación del pastor Oxoba, decía que en esa época, como 1962, un joven que hablaba inglés, nadie podía confirmar que está hablando bien o no, porque nadie podía escuchar inglés entre su pueblo. Pero según él, decía que ya yo puedo interpretar. Por eso él presentó ante el misionero de Tigyo, donde él vivía en Daegu, y él le ofreció: yo quiero ser traductor de Corea a inglés. Y en aquel entonces el misionero de Tigyo ya estaba muy contento, ¿no?, por tener traductor. Está bien. Por eso él hizo una carta, porque justamente empezó a hacer convocatoria de seminario, donde hicieron entre los misioneros juntos. Muchos misioneros se unían para dirigir seminario como una escuela de teología. Entonces este traductor Sim hizo una carta enviando a su iglesia donde él estaba congregando. Justamente llegó esa carta a la casa de anciano. Ese anciano vivía cerca de la casa de Pastor Oxuba. Por eso al pasar de calle justamente se encontró entre dos. El anciano de iglesia le ofreció al pastor Oxupa: joven Oxu, ¿usted no quiere ingresar en el seminario? El pastor Oxupa no tenía nada de idea, ¿no?, aunque estaba siendo salvo, justo, pero nunca había pensado para ser como pastor, ¿no? Pero de repente llegó una noticia: ¿usted no quiere ingresar en el seminario? Entonces, el pastor le preguntó: ¿qué es lo que hace en el seminario? Sí, en el seminario donde hace una escuela de teología a través de norteamericanos, ya siempre va a tomar cafecito y pan, mantequilla, mermelada, sí, sabroso. Así le ofreció. Por eso, por la comida. Según el testimonio de Pastor Usuba, dice que según presentación de comida, y tenía mucha alegría y deseo. Creo que también tenía un deseo de aprender la palabra de Dios, ¿no? Pero en esa época era muy difícil de conseguir mantequilla y queso. 1962.
Además, yo nací en 1966, hasta que yo como me gradué de secundario, creo que nunca había probado sobre queso, ¿no? Queso. Para mí es una comida muy cara que no es necesario tener envidia de comer. Ustedes hoy en día están viviendo ricamente, es cierto, comparando de nuestra época, ¿no? Y nosotros ya no podíamos imaginar nada de comer queso. Solamente apenas podíamos comer fideo, arroz, cebada. ¿eh? Pero cuando ingresa en el seminario, ya dónde está queso, mantequilla, pan y algo de cafecito. No había porque desde misionero Digio estaba viviendo por la fe, orando al Señor cada día para mantener, sobrevivir. Entonces ya faltaba, ayunaba, es cierto. En el invierno está mucho frío, ¿no? De Corea del Sur. Hasta ahora está teniendo como 20 centígrados menos, ¿no? Menos 20 centígrados, así dice. Nevando mucho, pero a veces misionero de Guión no tenía ropa gruesa, como se veía como mendigo, así él andaba, así dice. Entonces, siendo como rector de una escuela de teología, siendo como tipo mendigo, entonces sus discípulos, ¿cómo estarían? ¿no? Significa que ayunando bastante tiempo, siempre ellos estaban orando para mantener cada día de alimentación. Así aprendió. Y luego pasando uno de 3 años por ahí, y entre muchos jóvenes ya fueron elegidos de la iglesia. Fulano, otra ciudad, fulano, otro. Porque la iglesia les invitaba, ¿no? Pero menos Pastor Oxuba. Nadie buscaba. No sé muy bien, en esa época ya no tenía mucha edad, o no sé, por esa razón, y él fue enviado a una ciudad, a Coctón, es muy campo, hasta ahora está campo. Entonces ya, hoy en día está saliendo documental, ¿no? Documental de Pastor Oxuba, y sale una casita donde estaba preparando de como tipo altar, adorando a los antepasados, porque eso es una tradición de religión de Corea del Sur, como adora a los que habían muerto entre los antepasados. Hay una casita, ¿no? En aquel entonces, en esa casa no vivía ninguno, por eso vaciando. Solamente se quedaba algunas cosas como tipo depósito. Pero él se quedó sin tener nada de sábana, nada de como cobija para tapar su cuerpo. ¿no? Además, ya no tenía plata ni alimentación llevando. Solamente tenía que vivir cada día por la gracia de Dios. En el documental de Pastor Suba apareció una señora, la verdad, todavía está viviendo como testigo. Un día ella estaba observando a la casa que llegaron y en aquel entonces dice que 4 personas jóvenes, incluye Pastor Oxuba, ¿no? Y pasando tiempo, 3 personas ya regresaron, se quedó uno, ¿no? Pero en esa época no tenía una máquina para hacer comida por medio de electricidad, no había
tampoco hay de usar de gas, sino que sí o sí alguien quería preparar comida, ya tenía que usar leña. Entonces cuando hace fuego de leña, ¿qué es lo que sale? Humo, ¿no? De chimenea. Por eso esa señora estaba observando chimenea. Al llegar tiempo de almuerzo, cena, no salía nada, ¿no? La verdad es que llegaron personas jóvenes, pero nunca salía nada de humo. Porque en esa época, para calentar de piso de habitación, sí o sí tenía que usar leña. Ese fuego se usa a hacer cocina, como igual que como en la casa de los bolivianos, donde viven allá en el campo, se usa leña, ¿no? En aquel entonces ya se calienta de su habitación, etcétera, ¿no? Lo mismo. Entonces, ¿por qué no salía humo? Un día, 2 días, 3 días. Al llegar al tercer día, ella tenía mucha preocupación por sí mismo. Oh, qué raro, ¿cómo ellos aguantan? ¿Cómo comen? ¿Qué están haciendo los jóvenes? Por eso, siendo jovencita, le preguntó a su padre, padre, tengo mucha preocupación. ¿Qué preocupación tiene? Llegando 4 jóvenes alumnos, pero creo que no comen nada durante 3 días. ¿No comen? No. Entonces, tiene que llevar y papa. Entonces, papa. Es todo. No hay otro arroz, sopa, caldo, asado de como red. No. Sino que papa ya. Por eso, en plato estaba llenando papas. Y otro mano, un vaso, como tipo de plato hondo, llenando agua. Así llevando al llegar en esa casa, nadie podía sentir donde ella estaba ingresando. ¿Por qué? Ella estaba observando, entre 4 se sentaba leyendo la Biblia, solamente leyendo la Biblia. Porque ella se acercó a ellos. Tal vez ustedes no quieren comer. Ellos alzaron sus rostros, de repente, ¡sí! Comieron todo. Entonces, al ver documental de Pastor Usuba, sale este testimonio de testigo. Por primera vez yo estaba escuchando claramente de testimonio de testigo. Es un inicio de predicar el evangelio en la ciudad de Acoctón a través de Pastor Usuba. Es fundador de nuestra misión. Así inició. Es cerca, ¿no? De Acoctón hasta Sonsan, de su casa, su pueblo natal, es muy cerca. Podía llegar a la casa de su padre, iba a traer alguna comida, iba a traer cobija, iba a pedir dinero, pero él nunca usó esta manera. Solamente él estaba esperando a Dios. Si Dios me da alimentación, ya yo como. Si Dios me da dinero, yo puedo usar. Si Dios me sustenta, yo puedo aguantar mi vida. Pero si Dios no me ayuda, yo muero. Con esa decisión estaba predicando, andando en la fe. Por esa razón, hoy en día, cuando nosotros miramos documental de Pastor Usuba, es video, me llegaba mucha enseñanza. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Si no hubiera tenido este siervo de Dios, entonces, ¿cómo yo podía recibir esta bendición? Si hubiera abandonado ese camino, Pastor Usuba, entonces, ¿cómo yo iba a recibir la salvación? Si hubiera abandonado la fe, entonces, ¿cómo iba a llegar el evangelio a Sudamérica?
pensando esto, ¿no? Nosotros podemos valorar mucho de la vida de Pastor Uxuba y la enseñanza de Pastor. No mucha gente están esperando a Dios solamente. Además, cuando nosotros estamos escuchando que cuando iba a nacer, dar luz, como Pastor Yongguk Park es hijo de pastor, cuando él vivía en la ciudad de Kimcheon. Imagínense, ¿no? Siendo una mujer embarazada, debería comer más que su marido. ¿Es cierto, no? Es cierto, ¿no? Doble, ya tenía que comer doble. Pero el día que iba a dar luz ya no tenía comida. No solamente en esa fecha. Casi una semana ya se terminó alimentación. Además llegó su suegra, la madre de la esposa de pastor. Ella gastó dinero, lo que tenía, ¿no? Pero ya se terminó todo. Por eso el día que iba a dar luz ya y no tenía nada, no tenía nada. En ese día Pastor Osvaldo salió de la casa predicando el evangelio, ¿no? Entonces, el día, en la tarde, cuando regresó a su casa, observando ambiente, no salía nada de sonrisa y no le contaba nada a su esposa. Por eso temprano, como al llegar 9 de la tarde, por ahí ya, empezó a dormir, vamos a dormir, sin comer nada. Pero justamente una hermana llegó a la casa. Mientras tanto que estaba hablando, ella podía entender que ya pastora está sintiendo para dar luz. De repente no tenía plata para llamar ambulancia o para llevar al hospital, no tenía nada, dinero. Entonces, justamente ella era enfermera. Por esa razón le ofreció, pastor, yo soy una persona que trabajaba en el hospital para recibir el bebé. Confíeme, yo voy a recibir el niño. Entonces, ella cuando ingresa en la cocina, porque ya antes de dar luz ya tenía que preparar algo, ¿no? Uno tenía que calentar agua y también tenía que preparar comida y también tenía que preparar algo, pero al llegar a la cocina no había nada de arroz, nada de alimentación. Ella se asustó. Por sí mismo ella fue al mercado ya comprando algo de comida y llegando, justamente ya nació bebé, se llamaba Yongguk Park. Pastor Yongguk Park, que está pastoreando en Nueva York. Por eso Pastor Uxuba estaba contando, mi hijo es muy bueno, porque a través de él nosotros comimos, así decía. Si no hubiera nacido, entonces nunca iba a comer nosotros. Así estaba contando, ¿no? Significa que eso es testimonio real. No es que como una historia, no es que como novela, sino que ese es documental de la vida real del pastor Uxuba. Entre 5 secciones había preparado de Brasil, de Canal Q Brasil. Entonces, a través de la iglesia de San Paulo de Buenas Nuevas, habían hecho de traducción en portugués, pero ahora ya está preparando en la iglesia de Lima de Perú para hacer traducción en español. Prontamente ya nosotros recibiremos este video tan precioso.
Por esa razón, toda la iglesia de Sudamérica, cada iglesia va a apoyar sobre gasto, ¿no? Y creo que de Ecuador, de Bolivia, de Chile han enviado esta ofrenda para apoyar este trabajo. Entonces, pensando este documental, me llegaba mucha enseñanza. Además, una parte más, ¿no? Voy a contar. Y cuando él ingresó en el servicio militar, y también estaba haciendo como alumno para aprender algo de comunicación. En aquel entonces, siendo como estudiante para recibir de entrenamiento de servicio militar, no puede trabajar solo como predicando, trabajando para Dios, ¿no? En el militar ya es muy complicado, ¿es cierto? Y por orden tenía que cumplir horario, ¿es cierto? Pero Pastor Oxoba empezó a predicar a sus amigos. Dos amigos recibieron la salvación. Uno es Song Sun Jong y otro no me recuerdo. Pero este Song Sun Jong, ya, ese hombre tenía plata. Porque cada noche cuando tenía hambre, él le invitó al pastor Oxuba panes. Pastor Oxuba no tenía plata nada, pero cada noche su amigo le invitaba para comer como merienda, panes. Y luego, al terminar de trabajo, como estudio, en la tarde, como 5 de la tarde, ya tenía que preparar de sus ropas y sus cosas, limpiando, ordenando, para confirmar inspección, ¿no? Cada noche hay inspección entre los encargados de inspección. Pero al llegar como 7 de la tarde, justamente el pastor Suba fue a otro lado, buscando una aula, empezando a orar al Señor. En vez de preparar de sus cosas, ordenanza, de ropas, instrumentos, y todo tenía que cumplir horario, pero él solamente buscaba una aula para orar al Señor. Solamente llegando la hora justa, él regresó. Un día el inspector estaba observando y cosas de Pastor Oxoba estaba desordenada. Desordenada. Por eso le ubicó al pastor Oxoba. Pastor, Oxo, ¿cómo está haciendo? ¿Está jugando? ¿No está ordenando? En aquel entonces su amigo Song Sun Jong decía que sí, señor, yo hice mal, esa es mi culpabilidad. ¿Cómo dice? ¿Tu culpabilidad? Sí, señor. Venga, agache. Golpeando. Él fue golpeado muchas veces, así decía. En el documental sale. Por esa razón está pidiendo algo, recompensa. Pastor, tiene que pagarme el precio de pan que yo estaba invitando cada noche. ¿Se recuerda? Pastor Osuba dice que no me recuerdo que usted me invitó, pero me recuerdo que yo comí. También dice que fue golpeado por mi culpabilidad. Esa cosa tampoco me recuerdo. Milagrosamente tiene testigo, ¿no? Además, preguntó un entrevista, un periodista hizo entrevista a su amigo Song Sun Jong. Por ejemplo, le preguntó personalmente, ¿no? Entonces, mientras tanto que estaba quedando en el militar, ¿usted cómo se veía, pastor? Entonces, siempre él llevaba la Biblia.
siempre llevaba la Biblia. Imagínense, ¿no? Recibiendo entrenamiento de servicio militar, en vez de llevar pistola, entonces, ¿cómo puede llevar la Biblia? Yo conozco muy bien el sistema de servicio militar porque yo era entrenador. Entonces, un estudiante que está llevando la Biblia, absurdo, no se puede. Pero siempre él estaba llevando en su mano la Biblia. Y luego, después de terminar de entrenamiento de ese militar, ya su amigo Song Sun-jong fue a otro lado. Y luego nunca había encontrado. Pero hace uno de como 7 años atrás, Pastor Oxbach tenía curiosidad para encontrar a su amigo Song Sun-jong. Por eso en Corea del Sur hay libros de números de teléfono del mundo, ¿no? Y aparecía su nombre. Entonces buscando Song Sun-jong, nombre Song Sun-jong, hay como uno de 20. También indicada de su como provincia de Gwangju. Y llamando cada uno. Tal vez usted había sido como soldado en ese lugar. No, señor, disculpe. Pero cortando, casi último tiempo, ¿no? Llamando, tal vez usted es Song Sun-jong. Sí, yo soy Song Sun-jong. Entonces, tal vez usted estaba en el militar tal provincia. Sí. Yo soy Oxbach. Amigo. Desde aquel tiempo se encontraron, ¿ya? Conversaron. Entonces, es muy importante, ¿no? Testigo. ¡Wow! Testigo. Sin tener testigo, no conoce. ¿Es cierto o no? Es cierto. Ya. Por la gracia de Dios, yo también recibí la salvación a través de la gracia de Dios y del siervo de Dios. Yo ingresé en el servicio, en el seminario de Misión Buenas Nuevas en el año 1990. Wow, hace uno de 30 años atrás, ¿no? En aquel entonces, Pastor Noelí era adolescente de la ciudad de Busan. Cuando yo vivía en la ciudad de Yangsan, estaba siendo como misionero, ¿no? Como evangelista. En aquel entonces Noelí era jovencito, como no era joven, sino que era alumno. Pero ahora está siendo como misionero, ¿no? Y también Pastor Andrés Sim, cuando yo estaba pastoreando en Paraguay, él estaba haciendo misionero temporal. Flaquito era. Pero ahora ya está siendo misionero de Bolivia. Cuando Dios me envió a la ciudad de La Paz de Bolivia en 1998, creo que era como 3 de abril, por ahí, ¿no? Me recuerdo 1 de abril, pero alguien dice que 3 de abril, no importa. 1 de abril ya, digamos. Hay 2 días de diferencia, ¿no? 1 de abril de 1998, cuando yo llegué a La Paz, en aquel entonces la familia de hermano Juan Apaco, con su esposo Comercindo, su hija Rosemary y también su marido Roberto. Es decir que todavía está permaneciendo en la iglesia, ¿no? Aunque no tan espirituales. Pero por lo menos está congregando en la iglesia, es muy importante. Y luego, justamente, en esta noche nos presentó con el testimonio, ¿no? Diaconisa Juana Mancilla. Mientras tanto que yo estaba pastoreando en la ciudad de La Paz, ella era universitaria. Su amigo era
¿cómo se dice? Me olvidé. El que está dirigiendo de alabanza, Nelson, ¿cómo se dice? Ay, de repente me olvidé. Está bien. Entonces, evangelista de Cochabamba, ¿no? Disculpe, no funciona mi memoria. Pero Juana Mancilla estaba estudiando en la universidad. Creo que y estaba estudiando bien. También hay muchos, Rubén Huanca, sí. Entonces, Rubén y también y su amiga Claudia y también muchos amigos tenían en su vida, ¿no? Pero un día nosotros invitamos al pastor de Lima de Perú, pastor Yonghai Lee, el pastor que falleció, ¿no? Hace tiempo. Mientras tanto que nosotros hacíamos de campaña evangelística en La Paz, justamente llegó esa muchacha, Juana Mancilla. Y luego, escuchando el evangelio, un día nos testificó. Decían que aparentemente, ¿no? Ella era como simpática y también estudiando bien, pero tenía problemas de su vida. Porque cada noche cuando quería dormir acostado en la cama, y alguien se acercó a ella agarrando de su cuello, apretando para matarla, como diablo, ¿no? Entonces ella estaba teniendo gran aflicción, se ahogaba cada noche. Imagínense cómo podía sentir tranquila, ¿no? Cada noche estaba llegando algo, visitando, aunque no le invito, pero visita a su casa. Ay. Por eso ella ya empezó a buscar a Dios, visitando diferentes iglesias. Y luego no podía encontrar solución. Pero maravillosamente, ella cuando escuchó el evangelio, que Jesucristo limpió todos nuestros pecados. Por esa razón nosotros ya somos justos, porque la sangre de Jesucristo los limpió todos. Llegando esa fe en su corazón, en aquella noche empezó a dormir en su casa, no apareció este diablo. Se terminó ya. Nos testificó. Además, cuando yo apenas empezando a hacer misión en Bolivia, yo tenía un deseo de establecer los siervos. Por eso yo hice convocatoria de seminario para llamar a los hermanos que querían ser como siervos de Dios. En aquel entonces, número 1, ella ingresó, Juana Mancilla, en el seminario con su amiga, creo que Gladys, ¿no? Claudia. Y las dos ingresaron. Desde aquel tiempo ya Dios nos envió a la ciudad de Santa Cruz de Bolivia en 1999. Por eso mis hijos estaban estudiando en una escuela de Santa Cruz. No me recuerdo del nombre de la escuela. Durante 2 años nosotros estábamos quedando en la ciudad de Santa Cruz. En aquel entonces yo no podía hablar bien español, porque como puedo decir que yo no tenía capacidad de saber diferente idioma. Apenas yo estaba sabiendo coreano, entonces ¿cómo yo puedo saber otro idioma, ¿no? Además, cuando tenía como 33 años, ¿ya?
ya siendo como adulto, ya no era época de estudiar, pero tenía que hacer clase de seminario cada mañana, ¿es cierto? Entonces, abriendo la Biblia en la clase, invitando a los seminaristas, no solamente se quedaban dos, sino que habían como uno de 15 personas, ¿no? Muchos seminaristas que vivían conmigo. Y empecé a leer la Biblia de español, ¿no? Apenas leía y no podía explicar bien. En aquel entonces, Juana Mancilla me enseñó de idioma para corregir pronunciación y también para saber sobre el significado de vocabulario. Así yo aprendí por medio de la Biblia. Por eso hoy en día estoy siendo como profesor de enseñanza de coreano. Estoy enseñando como coreano básico, cómo puede leer y coreano, y luego cómo puede avanzar de estudio coreano. Según mi punto de vista, número uno es aprendiendo de la Biblia. Eso es. Entonces, desde este martes inicio de la clase de coreano por medio del libro de San Marcos. San Marcos capítulo 1, el versículo 1, leyendo español y coreano. Detalladamente voy a explicar de vocabulario, etc. Porque es necesario. No solamente nosotros queremos enseñar coreano, ¿no? Sino también queremos predicar el evangelio. Hoy en día, de la misión Buenas Nuevas, está dirigiendo muchos eventos. Justamente la semana pasada había el campamento de coreano. Se ingresaron de 30,000 jóvenes desde México hasta Chile, ¿no? Entre todos países, como uno de 20 países se unieron, 30,000 jóvenes. Hace uno de 3 semanas atrás, 50,000 jóvenes. Por eso Pastor Osva predicó en el campamento de coreano. Hoy en día Pastor Osva está teniendo gran proyecto para invitar uno de 1,000 jóvenes de Sudamérica, Centroamérica a Corea del Sur, para enseñar la palabra de Dios, enseñando más coreano. Por eso, siendo como encargado de organización de IYF de Chile, yo también quiero hacer convocatoria a los jóvenes de Chile que tengan ánimo. Un día podrán visitar a Corea del Sur, uno de 50 jóvenes. Creo que Ecuador 100, de Bolivia 150, así yo creo. Solamente, ¿ya? Nosotros podemos enviar muchos jóvenes a Corea del Sur, ¿ya? Y luego, durante un año en Corea del Sur puede solucionar todo. Aunque cada uno tiene que comprar solamente boleto, pero la iglesia va a ayudar sobre gasto de comida, alimentación, alojamiento, todo, ¿no? Y además, la vida de creencia enseña. Significa que cuando nosotros contactamos de la iglesia principal de Corea del Sur, nosotros fácilmente podemos lograr muchas cosas. Por esa razón, a menudo nosotros tenemos que unir juntos entre 3 iglesias, Ecuador, Bolivia, Chile y también más tarde ya Perú y también Colombia, juntos, todo. ¿Por qué? Cuando nosotros unamos juntos con el nombre de Jesucristo, fácilmente nosotros podemos ver el trabajo de Dios, la ayuda de Dios. El día de hoy yo he leído esta palabra. Quiero presentar ante ustedes esta palabra. ¿Por qué?
el versículo 48 así dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Muy importante. En este versículo sale el nombre Felipe y Natanael. Felipe estaba hablando, ¿no? Nosotros hemos encontrado al que fue escrito por medio de Moisés en la Biblia. Entonces, Moisés, ¿a quién estaba escribiendo? Hacia nuestro Señor Jesucristo. Porque Moisés decía que un día Dios iba a establecer un profeta como igual que yo. Toda la gente tiene que escuchar la voz de ese profeta. Si no va a escuchar la voz de este profeta, únicamente debe ser muerto. Así estaba escrito. Es decir que Moisés vivía uno de 1500 años antes de Cristo. Pero él podía ver como la época de Jesucristo. Esa es la fe, porque la fe puede ver lo que no se ve. Entonces, Felipe, escuchando la palabra de Jesucristo, él podía confirmar que Jesucristo es Mesías, el Salvador, que fue escrito por medio de Moisés. Por esa razón, en el corazón de Felipe tenía seguridad, la fe. Pero Natanael, ese hombre, tenía una regla, una filosofía, un conocimiento propio, porque siempre decía que de Nazaret no sale nada bueno. Eso es. Por ejemplo, no sé muy bien, digamos que Potosí de La Paz. De Potosí, ¿qué es lo que sale? O algo. ¿Sí? O de Alto, ¿no? O de Saguadero, ¿qué sale? Algo bueno. Si alguien sale de La Paz o Santa Cruz, así ubica, ¿no? O de Beni, o de otro lugar, no sé muy bien. Sí, y allá también, Chulumaní. Entonces, de Chulumaní, ¿qué es lo que sale? Algo bueno. Más peor que toda la provincia de Bolivia, ¿no? En aquel entonces, de Nazaret. Nazaret, inferior. Que viven solamente los humildes. Significa que en la mente de Natanael ya había establecido una filosofía. De ninguna manera sale un bueno. Y no puede establecer Salvador en Nazaret. Pero Felipe decía: ven y ve. Justamente él llegó ante presencia de Jesucristo. Jesucristo, al mirar Natanael, no exhortó, sino que le alabó. Mire, acá viene un israelita verdadera, así decía, porque en su corazón no hay engaño. Entonces, antes de conversar, antes de escuchar, ¿cómo sabía acerca del corazón de Natanael? Ser humano no sabe, ¿es cierto o no? Ser humano no sabe cómo está pensando, aunque usted está mirando y cámara y lo que estoy accionando algo, ¿no? Pero ¿cómo yo
pienso, ¿qué es lo que está pensando? Alguien está pensando mañana que como yo tengo que hacer preparación de almuerzo mañana, cuando termina el culto. No sé muy bien qué es lo que está pensando, ¿no? Solamente nosotros tenemos la vista para ver rostro nada más. Pero Jesucristo tiene la vista para ver hasta fondo de corazón. Él no tenía engaño nada. Eso es un israelita verdadera, así decía. Y luego Natanael se asustó. Señor, Señor, ¿usted me conoce? ¿Usted cómo me conocía? ¿Cómo? Nunca había encontrado, nunca había conversado. ¿Cómo conoce? Jesucristo decía, antes que Felipe te llamara a ti, yo había visto que usted estaba debajo de árbol de higuera. ¿Eh? ¿Cómo conocía que yo estaba orando debajo de árbol de higuera? ¿Cómo se veía? Se asustó. Y luego de repente él confesó que tú eres hijo de Dios. Así decía. Ya veamos. Una conversación muy corta, ¿es cierto? No es que largamente estaba hablando. No es así. Natanael tiene que aceptar mi palabra. Estaba luchando. No, solamente tú eres verdadero israelita. También yo te vi cuando estaba debajo del árbol de higuera. Oh, Señor, tú eres hijo de Dios. Tan simple, ¿no? Tan simple. Eso es corazón verdadero, porque no confiaba en sí mismo. El corazón que no confía en sí mismo fácilmente ingresa la palabra de alguien. La fe viene así. Por eso Pastor Usuba nos presenta cada día, cada momento. ¿Qué es lo que está presentando? ¿Cómo así? Ya busquemos Romanos capítulo 3. El versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego, ¿cómo nos presentó Pastor Usuba? El versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que en Cristo Jesús. Así decía. Pastor Usuba dice que la vida de creencia va a terminar la decisión entre nuestro corazón. En nuestro corazón se está establecido de la palabra de Dios. Dice que nosotros somos justificados gratuitamente mediante la redención de Jesucristo. Si cree, ya será salvo. Si cree, será justo. Pero de su corazón solamente considera, yo soy pecador. ¿Cómo yo puedo decir que yo soy justo? No, absurdo. Yo soy pecador. Si considera constantemente en su sentido, en su pensamiento, será pecador nada más. En este siglo, no muchos pastores están explicando que somos justificados gratuitamente por la redención de Jesucristo. ¿Por qué? Mucha gente quiere mezclar con la palabra de Dios con su sentido. Porque humanamente, ¿no? Puede sentir que es como pecador, humanamente. Pero ¿cuál es lo más grande? ¿Mi pensamiento o la palabra de Dios? Estableciendo la palabra de Dios, como igual que Natanael tenía filosofía hacia provincia de Nazaret o ciudad de Nazaret. Ciudad de Nazaret ya no sale nada bueno. Pero de repente llegó una palabra. Jesucristo decía que yo te vi
antes que te llamara Felipe, que estabas debajo del árbol de higuera. ¿Cómo sabía que yo estaba sentado orando al Señor debajo del árbol de higuera? Usted no es persona común, tú eres hijo de Dios. De repente, la palabra de Jesucristo conquistó en su mente, en su corazón. Y luego él se fue cambiado. Nuestra vida es igual. No tiene que confiar en sí mismo, ¿no? Mire, haciendo campamento de coreano, aparentemente solamente puede presentar 범 내려온다, 범 내려온다, 범 내려온다. ¿Conoce? 범 es tigre, tigre, viene tigre, viene tigre. Es una canción y danza que está haciendo hoy en día. 범 내려온다, 범 내려온다, 범 내려온다. Aparentemente nada que ver con la Biblia. Pero de repente salió programa de la predicación de Pastor Uxuba, predicando el Evangelio. El expresidente de Ghana, el cómo escucha el Evangelio. ¿Cómo puede dar sentencia por sí mismo siendo pecador? Yo soy pecador. No, por medio de la sentencia del juez. Por eso Dios nos dice que somos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchando esta palabra, expresidente de Ghana ya recibió salvación. Y luego predicando el Evangelio, entre muchos jóvenes aceptaron. Somos justos. No solamente se termina así actividad, sino que cada sede de diferente país se adapta. Ya hoy nosotros hemos recibido la información de ingresar mi clase de coreano. En coreano básico, uno de 280 jóvenes ya ingresaron, se inscribieron. También para aprender coreano avanzado por la Biblia, 80 personas. Mañana ya va a iniciar clase básico y el día martes y clase intermedio con la Biblia. Avanza, ¿no? Significa que toda la cosa que viene de la iglesia de Corea del Sur nos apoya, nos ayuda. Pero teniendo su propia filosofía, mejor dicho, que teniendo su propio pensamiento, su propia regla, entonces rechaza. No, parece que no sirve, para mí no sirve. Si piensa, no sirve. Pero uno que piensa, sirve, es bueno, entonces acepta y sirve, puede ver la gloria de Dios. Depende de su pensamiento, depende de su mente. Depende de su corazón. Por esa razón, ¿no? Cuando nosotros tenemos culto unido, la iglesia de Chile, Ecuador, Bolivia, Dios nos bendecirá. Si tiene este deseo, ya Dios va a bendecir. Pero, ¿de qué aprovecha? Voy a dormir nomás, ya, voy a dormir, o voy a fugar nomás, mirando televisión, etcétera. No sirve, depende de su corazón. Toda la cosa depende de su corazón. Por eso, hoy en día estoy muy agradecido al Señor, porque la iglesia principal de Corea del Sur nos apoya para que nosotros avancemos, para tratar a los pastores. Mañana inicia CLF, Conferencia Internacional, a través de CLF de Ecuador. Me invitó como expositor y hasta martes, durante 2 días. Espero que ustedes también participen, ¿no? En la hora Bolivia a las 6 de la tarde, de Ecuador a las 5 de la tarde, de Chile 7 de la noche. Significa que
toda la cosa que viene de la iglesia es para nuestra vida, para nuestro espíritu, para mejorar nuestro espíritu, para avanzar nuestra fe. Por esa razón, depende de nuestro corazón. ¿Cómo interpreta? ¿Cómo acepta? Es muy importante. Natanael rechazó su pensamiento. Me equivoqué. De Nazaret, de repente se levanta el siervo de Dios, el Salvador, el Hijo de Dios. Mi filosofía era equivocada. Mi pensamiento era falso. Eso es. Cada día nosotros tenemos que practicar esto. Mi pensamiento no vale. Vale solamente la guía de la iglesia, la palabra de Dios. En aquel entonces podrá ver el milagro de Dios. Así terminamos. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios nos permitió para que nosotros podamos unir en el culto de nosotros. Espero que el Señor bendiga a todos los hermanos de la iglesia de Ecuador, Bolivia y Chile, para que todos los hermanos y pastores que tengan ánimo y esperanza con Dios. El año pasado, 2020, por pandemia, todo el mundo estaba teniendo preocupación, desesperanza. Pero Pastor Subán decía que no es una maldición, sino que a través de coronavirus Dios iba a dar la bendición. Por esa razón, en el año 2020 nosotros hemos hecho muchos eventos por medio de plataforma de Zoom e Internet. Por esa razón, muchas personas han escuchado el Evangelio. Hoy en día también por medio de campamento de coreano, muchos jóvenes han aprendido coreano y también han escuchado el Evangelio. Nosotros queremos seguir con la guía de siervo de Dios, también por la guía de la iglesia. Espero que el Señor nos bendiga para que nosotros practiquemos constantemente. Desde mañana nosotros queremos hacer la conferencia internacional de CLF de Ecuador. Espero que nos bendiga, Señor, para que nosotros podamos ver su ayuda. Gracias, Señor, por permitir este culto unido de 3 países, Ecuador, Bolivia y Chile. Que sea glorificado por nosotros, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.